Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Educación y Formación Profesional, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. del Consejo de Ministros y Ministras. Los nuevos ministros han prometido el cargo usando distintas fórmulas. En ese acto ante el Rey en la Zarzuela también han prometido el cargo a las vicepresidentas del Gobierno, ya que con la salida de Carmen Calvo pasan a ser 3. La primera, Nadia Calviño, la segunda, Yolanda Díaz, y la tercera, Teresa Rivera. Y además lo ha hecho María Jesús Montero porque suma a su cartera la función pública. No hay cambios en las 5 carteras de Unidas Podemos. Al frente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la que hoy hemos visto en el traspaso de carteras de los ministros de Presidencia y Exteriores. Horas antes ha dicho que no descarta cambios más adelante y lo ha reiterado en Televisión Española el portavoz parlamentario de su formación. Yolanda es una persona muy honesta y si tiene en la cabeza algún posible cambio en el futuro, pues nos lo dirá y lo estudiaremos y lo afrontaremos. Pero es verdad que acabamos de hacer un cambio, como digo, profundo y era el turno del PSOE. La remodelación del Gobierno tiene otra derivada dentro del PSOE, donde se espera también un profundo cambio. El más inmediato, el de José Luis Ábalos, que dejará la Secretaría de Organización, tomará ahora las riendas del partido Adriana Lastra. Dirigentes socialistas ven un intento de Pedro Sánchez por coser las heridas que quedaron abiertas por las traumáticas primarias de 2017. Ábalos suelta su cartera, uno de los movimientos de la remodelación que más ha sorprendido. Según fuentes de su entorno, fue él quien pidió salir del ministerio. Lo que no aclaran es si también pidió dejar su cargo en el PSOE, como aseguran en Ferraz, aunque otras fuentes del Gobierno aseguran que Ábalos no se esperaba la decisión de Sánchez, a quien hoy, en su despedida, no ha nombrado. Solamente me queda eso. Orgullo de haber formado parte del Gobierno de España. No. En la dirección del PSOE dicen que su renuncia será hoy o mañana. Fuentes del partido asumen que Lastra, la mano de Sánchez en el Congreso, tomará las riendas del PSOE hasta el Congreso Federal de octubre y que Santos Cerdán asumirá las labores de Ábalos. Es la consecuencia de una remodelación de Gobierno que en Ferraz ha sentado bien. Dicen que cierran una etapa y que el partido queda más unido que nunca tras la batalla interna del 2017. Aplauden la salida de Moncloa de Iván Redondo, asesor independiente que había trabajado para el PP, y la apuesta del presidente por el socialista Óscar López como jefe de su gabinete. Contentos también en los territorios. Ha hecho un planteamiento que a mí personalmente me ha gustado. Es un cambio con perspectiva, con ambición de ganar espacios. Les gusta que coja peso el municipalismo. Llegan a Moncloa 3 socialistas de la confianza de 3 presidentes autonómicos, del valenciano Chimo Puig, del aragonés Lambán y del castellano manchego García Page. La oposición entona la misma frase, que todo cambie para que nada cambie. El líder del PP advierte que en plena crisis y con la pandemia es irresponsable hacer estos cambios y afea a Sánchez no tocar a los ministros de Podemos. Han cambiado los peones, pero sigue la reina. Sigue la reina, que es el independentismo, que es Bildu y que es con los que está jugando el rey. Pero el terremoto en el Gobierno tiene réplicas en la oposición. Algunas voces del partido en privado reconocen sorpresa con los movimientos y aseguran que les ha dejado descolocados. Reconocen que Sánchez ha jugado, dicen, bien los tiempos y que esto les dificultará más su tarea de oposición. En Vox y Ciudadanos mantienen que el problema sigue siendo el presidente. Vox vuelve a pedir al PP una moción de censura. Sánchez es un auténtico psicópata que en esta crisis de gobierno ha dejado de lado a sus más leales. Sánchez está cambiando de ministros, sí, pero no está cambiando de socios. Los independentistas valoran los cambios. Desde Esquerra se focalizan en la mesa de diálogo. No nos preocupa quién forma parte de este gobierno, sino qué hace este gobierno. Y en Junts se quejan del cambio en política territorial. No parece que tenga una intencionalidad de reforzar ningún tipo de negociación o de diálogo con Cataluña, cuando administraciones territoriales lo llevaba Iceta. Y piden a Esquerra hacer frente común para negociar los presupuestos. En Cataluña la incidencia por COVID sigue disparada, ya se esperan nuevas restricciones, se podrían anunciar en las próximas horas. A pesar de que la velocidad de contagio y el riesgo de rebrote mejoran, los nuevos positivos siguen al alza. En las últimas 24 horas se han contagiado más de 5.500 personas.
Han sido las mayores protestas contra el gobierno de Cuba desde 1994 y han terminado en enfrentamientos y con cientos de detenidos. El gobierno castrista había pedido a sus partidarios que contuvieran esas manifestaciones. La Unión Europea analiza hoy la situación y la Organización de Estados Americanos acusa al gobierno de Díaz-Canel de promover la confrontación. Libertad y patria y vida eran los lemas más coreados por la multitud que salía primero en La Habana y luego en otras ciudades, en medio de la mayor crisis económica del país desde la caída de la Unión Soviética, con escasez de alimentos y medicinas. La represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando. Fuerzas de seguridad trataban de impedir el avance de la marcha por las calles de La Habana. ¿Estos son 40 camionetas? Sí, 40 aquí porque no tienen ideología ni un carajo. Y mientras los manifestantes se acercaban a la plaza del Capitolio, llegaba el mensaje televisado del presidente Miguel Díaz-Canel. A todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Díaz-Canel, que llamó a los manifestantes mercenarios y vendidos a Estados Unidos, salió también a la calle donde ya comenzaban los enfrentamientos. Algunos iniciados por partidarios del gobierno. Amnistía Internacional habla de heridos por disparos de la policía, detenciones arbitrarias y ataques a periodistas. El pueblo salió a expresarse libremente y están reprimiendo y están dando golpes y eso es inadmisible, ¿no? La Organización de Estados Americanos ha manifestado su condena al gobierno cubano, al que acusa de promover la confrontación. Y hay más detenciones en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el último, un médico haitiano residente en Florida. Se le acusa de ser uno de los autores intelectuales del magnicidio. En total, han detenido a 21 de los supuestos implicados en el asalto a la casa del presidente. Otros 3 presuntos mercenarios murieron en tiroteos y siguen buscando a 5. A la mujer del presidente herida en el ataque la han operado en un hospital de Miami. Según el primer ministro interino, se encuentra bien. Poco a poco vamos conociendo más detalles de cómo fue la paliza mortal al joven Samuel Luiz en A Coruña. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo el grupo agresor fue golpeando al joven por la calle a lo largo de 200 metros y que durante ese recorrido se cayó al suelo hasta en 4 ocasiones. Todo ocurrió a la salida de esta discoteca en la playa de Riazor. Al principal agresor, de nombre Diego, le acababan de echar de la disco por pelearse con su novia. Ya en el exterior, vio a Samuel y a su amiga haciendo una videollamada. Les increpó porque creía que le estaban grabando y ahí empezó todo. La policía tiene imágenes de buena calidad dentro de la discoteca y por eso ha podido identificar a todos los jóvenes. Además, aunque los agresores no conocían a Samuel, sí sabemos que coincidieron dentro de la disco. El primer joven que atacó a Samuel aquí a la salida de la discoteca aseguró ante el juez que insultó a su víctima antes de atacarla. Lo que no dice es qué tipo de insultos le dijo, pero testigos presenciales aseguran que fueron insultos homófobos. Tras la primera agresión, Samuel se levantó y se fue del lugar con ayuda de un joven inmigrante senegalés. No le sirvió de nada, porque un grupo de 14 jóvenes salió en su persecución. Eran de la pandilla de Diego, le dieron alcance y le fueron golpeando a lo largo de un tramo de 230 metros. Samuel se cayó al suelo 3 veces, hasta la cuarta y definitiva, en que recibió una patada mortal en la sien, según la autopsia preliminar. La policía ha interrogado a 22 testigos presenciales y ha conseguido vídeos de la paliza. Una de las fuentes más valiosas de los investigadores han sido los chats de jóvenes coruñeses, porque ahí los agentes han conseguido grabaciones telefónicas. La Dirección General de Tráfico reforzará esta semana los controles de velocidad en aquellos tramos con mayor siniestralidad. El exceso de velocidad es responsable de más del 20% de los siniestros. Los controles se anunciarán a través de paneles o señalización. Sí, se va a proceder a la vigilancia de los límites específicos y genéricos de velocidad, la velocidad de adelantamiento y también la distancia de seguridad entre los vehículos. La DGT hace hincapié además en vigilar especialmente las carreteras convencionales, aquellas que tienen un único carril por sentido de la circulación, ya que es en este tipo de vías donde se producen más accidentes. Se va a poner en marcha una red de radares móviles, radares fijos, drones y helicópteros y se avisará a los conductores de la presencia de estos elementos mediante paneles luminosos y otro tipo de señalizaciones. La Guardia Civil de Tráfico además cuenta con la colaboración de las policías locales de los distintos ayuntamientos que recordarán en las vías urbanas el peligro del exceso de velocidad.